Un cordial saludo y sean bienvenidas y bienvenidos a este último bloque de la asignatura de Teoría Política. Abordamos las explicaciones de la unidad didáctica número 4 por título Enfoques de la teoría política hacia los problemas contemporáneos. Este videotutorial nos va a servir para esbozar ciertas ideas generales sobre los problemas a los que se enfrenta la ciencia política moderna desde la perspectiva normativa, haciendo especial referencia a 5 grandes enfoques: la teoría feminista, la teoría posmodernista, la teoría del discurso, la globalización y multiculturalismo y la justicia transicional y las políticas de la memoria. En lo referente al primero de los enfoques, la teoría feminista, se caracteriza por su marcada posición política de adelantar la posición social de las mujeres por la desigualdad manifiesta de sexos. Por tanto, son 2 los asuntos fundamentales que analiza. Primero, las instituciones, procesos y prácticas mediante las cuales las mujeres han quedado subordinadas a los hombres. Y segundo, explora los medios más apropiados y efectivos para cuestionar dicha subordinación. El concepto central en esta teoría es el patriarcado y resalta la importancia política del género para referirse a las diferencias entre hombres y mujeres impuestas socialmente sin razón biológica. Por ello, la mayoría de feministas consideran que el género es una construcción social habitualmente basada en estereotipos de comportamientos femeninos y masculinos. Desde un punto de vista histórico, la tradicional división del feminismo en 3 categorías fundamentales, liberal, socialista y radical, se ha superado en la actualidad por otras formas más recientes como el feminismo negro, ecofeminismo o feminismo posmoderno. En lo referente al segundo de los enfoques, la teoría posmodernista juega un papel de superteorías con poderes explicativos de carácter holístico. Se trata de nuevos grupos de ideas concebidas para reemplazar las teorías generales omnicomprensivas y los conceptos generales de la lógica de sistemas. Por ello, parece adecuado que las teorías de la posmodernidad se desarrollen de forma distinta a las teorías generales más antiguas. Hay una pérdida de confianza en la idea del progreso y el futuro que depara en tiempos mejores. El desarrollo de las tecnologías se vuelve un medio para incrementar la enfermedad, no para acabar con ella. No existe ya un horizonte de universalización, de emancipación. La modernidad entra en crisis porque su principal fuerza legitimadora, el estoicismo, se rompe. Ya no hay significado ni significante mediante los que la modernidad pueda obtener su legitimación. No hay horizontes prometedores. La posmodernidad no es un periodo histórico, ni se trata de una tendencia con características bien definidas. Pos significa el tiempo y el espacio privado-colectivo más amplio de la modernidad. De acuerdo con los autores del enfoque, los posmodernistas viven entre modernos y premodernos. El fundamento de la posmodernidad consiste en contemplar el mundo con una pluralidad de espacios y temporalidades. La política posmoderna predomina en lo social y lo político de lo funcional sobre lo estructural. Se trata de la total desaparición de una política basada únicamente en intereses y percepciones de clase. El Estado moderno se caracteriza por el choque suscitado por cuestiones económicas entre organizaciones de clase y el Estado. Política posmoderna debe entenderse como lo que está después de los argumentos de clase. Genera un especial énfasis político sobre el presente y lleva a cabo un reciclaje de nuevas teorías o soluciones políticas. Se recuperan todas las historias, las sabidurías pasadas. Los posmodernistas revitalizan el pensamiento. Hay una búsqueda constante de raíces en la condición posmoderna, una búsqueda no holística, un rechazo a las grandes narrativas. En lo referente al tercero de los enfoques, teoría del discurso, tiene como objeto de estudio a los discursos, estructuras de significados, los que posibilitan ciertas acciones, su producción, funcionamiento y cambio. Su orientación metodológica es relativista. Difumina la distinción entre la esfera de las ideas y la de los objetos reales, considerando que todos los objetos y prácticas tienen significados solo como parte de un discurso determinado. La naturaleza de su teoría es empírica.
En cuanto a la concepción del Estado y de la política, concede la primacía a la política, ya que, al fin y al cabo, todas las prácticas surgen del choque entre fuerzas políticas que pretenden imponer sus ideas. La posición del análisis del discurso dentro de la doctrina se sitúa en los márgenes de la ciencia política. Lo lastra su nivel de abstracción más general en las explicaciones, y su principal contribución es la de centrarse en la estructuración del significado social como acto político. Así, aunque la teoría del discurso tiene su origen en el ámbito lingüístico y en las ciencias afines, su relevancia en la teoría y en la práctica política es evidente. El concepto de discurso político remite a la esfera del poder y a la forma de preservarlo. El discurso político es revelador de la realidad sociopolítica, no solo es comunicación, sino también un instrumento de poder y de dominación social. En lo referente al cuarto de los enfoques, la globalización y el multiculturalismo, es conveniente definir ambos conceptos para conocer exactamente su significado concreto. El multiculturalismo supone la coexistencia de grupos culturales heterogéneos dentro de un territorio que hasta entonces albergaba una población culturalmente homogénea, o de una forma más concreta, al proceso de reivindicación de derechos por parte de comunidades culturales diversas en el contexto internacional, que pone en jaque la identidad nacional y la cohesión étnica, lingüística e histórica que caracterizaba a los estados tradicionales. El desarrollo del multiculturalismo está estrechamente ligado al proceso mundial de migraciones, que a su vez depende en gran medida de las nuevas relaciones estructurales generadas por el proceso de globalización en sus diferentes dimensiones. Siempre ha existido multiplicidad de culturas, pero no siempre se ha hablado de un fenómeno de multiculturalismo. Lo nuevo reside en la conciencia cada vez más difundida del derecho que les asiste a todas las comunidades culturales para autoafirmarse frente a las otras en igualdad de condiciones y dentro de un territorio. Por su parte, la globalización es una noción más imprecisa que alude a una serie heterogénea de procesos sociales y tecnológicos de dimensión universal, todos los cuales parecen cuestionar la autonomía o la cohesión de los estados nacionales desde el exterior. Muchas decisiones económicas, políticas, jurídicas o tecnológicas de los estados-nación no dependen ya de la voluntad política de sus gobiernos. Su núcleo de gestación se ha desplazado a otros espacios. Globalización es el proceso de implantación de relaciones estructurales de tipo económico, tecnológico, burocrático a nivel internacional, que obedecen a una lógica instrumental propia de cada una de las esferas y que escapan al control de individuos o de estados. No está en nuestro poder albergar las reglas del mercado internacional, ni tampoco lo está el abstraernos de las repercusiones ecológicas del modelo de crecimiento económico. No es solo la interconexión o la interdependencia de los procesos en curso lo que la constituye, sino lo es también la vigencia de reglas de funcionamiento internacionales para cada una de esas esferas, aunque no las haya comunes para todas las esferas en su conjunto. A diferencia del multiculturalismo, la globalización crea redes universales y multidimensionales vigentes para todos los individuos independientemente de su nacionalidad o de su presencia cultural, pero no crea redes solidarias o consensualmente aceptadas. El gran reto que afronta la teoría política es el de reflexionar acerca de la soberanía de los estados en el orden internacional, teniendo en cuenta que en numerosas ocasiones no significa que los estados estén perdiendo poder al ceder determinadas competencias a otras esferas supraestatales, sino simplemente reajustando sus funciones. En lo referente al quinto de los enfoques, la justicia transicional y las políticas de la memoria, hemos de diferenciar la terminología utilizada en estos enfoques. La justicia transicional alude al conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países, como Perú o Guatemala, han utilizado para recuperar las violaciones masivas de derechos humanos. Entre estas medidas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. Por su parte, las políticas de la memoria pretenden reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa,
promover su recuperación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, adoptando medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, y todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a principios y libertades constitucionales. La aprobación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica en España es un ejemplo de política que se está desarrollando en este sentido. El gran reto de la teoría política en este aspecto es explicar la conveniencia de recordar y no olvidar para reparar y seguir avanzando en el futuro. Espero que este videotutorial suscite en ustedes la motivación para el estudio de este bloque didáctico y les haya aclarado algunos de los conceptos básicos de la teoría política aplicada a los problemas contemporáneos. Tan solo se han apuntado las nociones básicas de estudio y unos breves apuntes de lo que van a ir encontrando en las lecturas recomendadas. Como siempre, quedo a su entera disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y ánimo en la recta final del semestre.